¿cuántos años tiene operando? Ah. No. No vamos a entrar en esos detalles. Pero ya estás despierta. Ajá. Y no puedo decir lo que decías, pero... Ni a mí me lo ha dicho, doctor, mejor no diga Mejor porque no digo no. nada. Ahorita que le cortemos ya me dice. Y es el vestido, porque yo no tengo estas caderas. De noviembre, vean qué bonito color. ¿Van a escuchar este sonido? Aquí estoy con el doctor Miguel Ángel Zapata, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola Jessica, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto que les estamos dando es oro puro porque es un testimonio real y ustedes me conocen desde hace 6 años mínimo. Entonces, pues han visto en estos 4 meses y medio, casi 5 que llevo, los resultados. Y aquí estamos 28 kilos menos después. Ya sé. Los candidatos, quiero decir un breve comentario. Se considera la obesidad, el sobrepeso, como una enfermedad. Es un problema de salud, es un problema que eventualmente conduce a otro tipo de problemas, ya sean metabólicos o por carga de peso. Cada quien sabrá y se analizará y verá que pues, algunos desarrollaron diabetes, algunos desarrollaron problemas articulares, etc. O algunos todavía no tienen nada, pero obviamente tienen más tendencia. Candidatos son los pacientes por peso, los que tienen mayor a 30 kilos de su peso ideal. El peso ideal, pues más o menos se calcula alrededor de unos entre 3 y 5 kilos abajo de tu estatura, es decir, si mides unos 56, pues entre 3 y 5 kilos abajo de 56. Ese sería estrictamente el peso ideal. A veces es demasiado bajo, pero más o menos con ese se calcula. Pero hay mucha tendencia a la manga. De hecho, a nivel mundial la manga es una cirugía muy utilizada. Yo considero aproximadamente entre 60 y 70% a nivel mundial. La manga es la más utilizada. En Estados Unidos llega hasta un 80%. Se hace más manga que cualquier otro procedimiento. Pero bueno, cada uno tiene su lugar en la cirugía. La manga es de los más recientes, digamos, pero el bypass tiene todavía su lugar y se empezó en 1967. Ya tiene más de 40 años de que se está haciendo el bypass y la manga tiene alrededor de 10 a 15 años de estarse haciendo. Cada vez se ven mejores resultados, cada vez hay más experiencia, cada vez hay mejores abordajes. Me tocó la parte donde se hacía cirugía abierta y la cirugía abierta pues la gente pues era más dolorosa, más tiempo de recuperación, a veces más riesgo de complicaciones. Eso fue avanzando, se hizo laparoscópica, ya son menos incisiones. De hecho, ahorita hablamos, yo le hago una sola incisión. Ahorita vamos a hablar de eso porque esa es mi parte favorita. Mi opinión particular, no existe, para empezar no existe un algoritmo, es decir, una guía médica que te diga, tú con tal edad, con tanto exceso de peso, a fuerza te tienes que hacer tal. No existe. Si lo vemos desde el punto de vista metabólico, la parte metabólica se ve más afectada positivamente por el bypass que por la manga. Los dos ayudan, pero tienen un rango un poquito mayor el bypass que la manga, perdón. Pacientes que tienen demasiado sobrepeso. ¿Cuánto demasiado sobrepeso? 60, 70 o más kilos arriba de tu peso ideal. También el bypass tiene mejores resultados en cuanto a la pérdida de peso. Es muy variable, va a haber personas que digan, yo me operé de manga y bajé 100 kilos o 120, pero lo habitual, el estándar o el promedio, es que el bypass baje un poquito más comparado con la manga. Entonces, más o menos, sin decirte exactamente, tú necesitas un bypass o tú necesitas una manga, mucho sobrepeso o más enfermedades metabólicas, la tendencia sería más al bypass que a la manga. Y al revés, menos sobrepeso o no enfermedades metabólicas, la manga es una excelente opción. Siempre platicas pros y contras de cada uno y a veces tiene que ver, no es algo que tenga que ser a fuerza, o sea, no es orden mía, siempre es algo que se platica con los pacientes y basado en la información que le doy a los pacientes, juntos tomamos la decisión. No la toma solo el paciente, no la toma personas solo. Que no tienen vesícula son candidatas. Sí se puede operar pacientes que no tienen vesícula, de cualquiera de las dos. De hecho, el sobrepeso hace que tengas más propensión a tener piedras en la vesícula. Entonces, muchos de los pacientes que van a buscar cirugía bariátrica ya tienen esas cirugías como hipotiroidismo, ¿sí? diabetes,
e hipertensión. Diabetes, diabetes e hipertensión son enfermedades metabólicas. Eso definitivamente se pueden operar e incluso no solo se pueden operar, sino que la cirugía ayuda mucho en el control de estas dos enfermedades. Hipotiroidismo, mejora un poco el paciente con hipotiroidismo, pero tendrán que continuar con el tratamiento. No es una contraindicación, es decir, si tienes hipotiroidismo, te va a ir bien con la cirugía, no está contraindicado hacer. Personas que tengan hernia en el ombligo, y yo creo que esta pregunta va por el caso que yo les comenté, o sea que la operación me la hicieron por el ombligo. Esa cirugía que hago yo, el abordaje se hace laparoscópico, platicamos. La laparoscopía son 5 incisiones en el abdomen, en esta parte, se pone en la cama, instrumentos especiales. Hay un tipo de laparoscopía que se llama de una sola incisión. Esa laparoscopía se hace por el ombligo para que no quede cicatrices. Esa es una ventaja muy grande. Cuando tienen hernia umbilical, entramos prácticamente por la hernia umbilical y al salir la reparamos. Y dos en un... Se resuelve, se matan 2 pájaros de un tiro. Vamos con el siguiente tema, la valoración. Aquí este tema está bien interesante porque pues hay ahorita muchos factores. Sí. Lo de la pandemia, que nos está viendo gente de otros estados y también de otros países. Sí. ¿Qué procede ahí, doctor? Ahorita, ¿cómo se está haciendo las valoraciones? La valoración puede ser presencial en algunos casos y puede ser en videollamada, en línea. Para pacientes foráneos siempre es en línea, en videollamada, pero en la etapa, yo sé que como que ha habido picos en esta parte, me ha tocado en estos últimos meses ver muchos pacientes en videollamadas y prácticamente nos vemos directamente hasta el momento de llegar a quirófano. Es seguro, obtenemos buena información, podemos tener una plática buena como estamos platicando ahorita y resolver todas las dudas que hacemos como si lo hiciéramos presencial. Ahorita que estamos hablando de personas foráneas, una de las preguntas que más me hicieron es ¿cuántos días tengo que estar antes para hacerme la cirugía? Y voy a ser bien sincera, yo dije, vente un día antes, porque tú entras en la mañana y nada más vas a estar 2 días en el hospital. Pero ya saben, COVID nos vino a cambiar toda la normalidad, entonces el proceso cambió, doctor. ¿Cómo cambió? ¿Por qué cambió? Así es, básicamente tenemos que saber que no tiene la infección. Obviamente llegar a cirugía y tener la enfermedad, pues te hace más riesgo. Entonces tenemos que estar seguros todos, tanto tú como nosotros, el hospital, el equipo médico, el paciente, tu familia, todo el mundo tiene que saber que no tienes la enfermedad. Para eso pueden pasar 2 cosas. Uno, te puede venir 3 o 5 días antes a hacerte los estudios aquí en el hospital y después te quedas pues esperando la cirugía. O puedes hacer estudios en tu casa, unos 3 o 5 días antes. No debe ser de mucho tiempo para tratar de evitar pues que te contagies. En el transcurso. El hospital lo pide así. Hay un instituto, el INDRE se llama, Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. El estudio que te hagas tiene que estar avalado por ese instituto. ¿Cuáles son las diferencias entre la manga y el bypass? Que es de la más preguntada esa. Así es. La manga es una cirugía restrictiva. Eso quiere decir que solo vamos a reducir el tamaño del estómago. No se modifica el resto del intestino. El estómago, digamos, de tener 1 litro, 1,5 litros de capacidad, 2 litros a veces, lo bajamos en 85%, entre 85 y 90%, y te queda de estómago un tubo, una forma de banana. Por eso se llama manga, porque quedaría como la manga de una camisa y queda una capacidad reducida. Y en el caso del bypass, se hace un estómago pequeño, el resto del estómago no se saca, se queda ahí, y luego se hace un puente con una parte del intestino, por eso se llama bypass. Se puentea o se hace una derivación, y entonces comes poquito y absorbes un poquito menos de grasas y azúcares y cambia las hormonas del intestino. El bypass tiene un poquito más de mecanismos de acción, digamos. Sí, todas las reforzamos, todas las revisamos durante el proceso de cirugía, hacemos mucha presión con azul de metileno, con el fin de ver que está totalmente sellada. Y luego, como te diste cuenta, después de tu cirugía, bajaste a rayos X, te dieron un trago de contraste y vimos que ni me quiero acordar de esa prueba. Básicamente eso te da seguridad y sabes que tu manga está totalmente reforzada, sin ninguna fuga y la todo. manga no me funcionó y bueno, ahorita entramos en detalles. ¿A qué te refieres con no me funcionó?
¿soy apta para hacerme bypass? Sí, bueno, yo voy a hacer un comentario. Hay dos razones por las cuales tú quisieras hacerte de manga a bypass. ¿Sí se puede? La respuesta es sí. Puede ser porque reganaste peso o puede ser porque tienes mucho reflujo, porque algunos pacientes tienen mucho reflujo con la manga. Alrededor del 5% de los pacientes pueden tener reflujo muy intenso. Estos pacientes son candidatos a una cirugía de revisión o conversión. Se cambia de un procedimiento a otro. La respuesta es sí se puede, es seguro y hay buena pérdida de peso y sobre todo para los que tienen reflujo, se quita el reflujo. Bueno, eso también va de la mano del tiempo de efectividad de la cirugía. Ay, okay. Me causa como que conflicto esa pregunta. Siempre digo yo, es difícil esa respuesta, pero voy a decir lo que siempre platico a los pacientes. La pérdida de peso de una cirugía bariátrica estriba entre un año o año y medio. Es decir, si hablamos de función, es el tiempo que va a funcionar. Pero básicamente, las cirugías, todas, la que digas, antes que se hacía la banda, la manga, el bypass, el mini bypass, lo que tú quieras, va encaminado a que cambies tus hábitos de alimentación. Por eso el reforzamiento del equipo multidisciplinario dentro de la cirugía. No es nada más te operas y ya. Funciona entonces el tiempo que tú quieras. Si tú sigues con la nutrióloga, si sigues con la psicóloga, si sigues viéndonos a todos, pues obviamente va a seguir funcionando porque vas a estar acordándote de todo lo que tienes que cambiar comparado a lo que tenías antes. Y eso es lo que te va a hacer que funcione. Pero la pérdida de peso es un año o año y medio. El funcionamiento o la función de la cirugía depende de ti. Esto yo digo, 50 la cirugía, 50 tú. Para que hagas un completo, tiene que ser siempre la mitad tuya y la mitad de la cirugía. Es que tu parte también, o sea, lo ves, ¿sí? Porque tienes ese año y medio para educarte, no quedarte con la misma mentalidad de antes de, básicamente, voy a seguir comiendo igual, voy a tener los mismos hábitos. O sea, tienes un año y medio y es suficiente tiempo para cambiar también tus hábitos. Por ejemplo, yo, ya voy a meter mi testimonio. Dale, sí. O sea, yo no siento que viva a dieta, sino que, pues yo, o sea, ahorita les puedo decir que ya casi como de todo. Así es. No, sí. Por ejemplo, a mí me dicen, doctor, oye, es que vamos a ir a comer, ¿qué puedes comer? Y yo les digo, yo puedo comer de todo. O sea, vamos a cualquier lugar, veo el menú y yo sé lo que puedo comer. Y creo que eso es el educarte, sí, a ya saber también las cantidades, el orden de la comida. Al principio tratamos de ser muy enfáticos en la proteína, es decir, comer más proteína que carbohidrato. ¿Para qué? Para que conserves más tu masa muscular dentro de esta pérdida de peso y que la pérdida de peso tenga más énfasis en la grasa. Eso es lo que todos queremos. Incluso te explica, pues, para que sepas leer las etiquetas, para que sepas qué trae del súper, para que te des cuenta que tu verdadera alimentación o tu verdadera dieta empieza desde el súper, desde lo que traes ahí. Y es, bueno, no dieta, tu nuevo cambio de hábito. Tu nueva alimentación. Así es, por y de también las cantidades para hacer en tu casa, doctor. Así es. O sea, empiezas las primeras semanas, los primeros meses es también el educarte a ya no hacer las mismas cantidades. Así porque es. dices, oye, se me va a quedar todo, o bueno, en el peor de los casos te queda para varios días. Así es, pero esa es la parte emocional. O sea, la psicóloga te empieza a explicar qué impacto emocional tiene la comida en cada uno de nosotros. Entonces, te digo, la cirugía es la piedra angular, es el inicio, pero parte importante es todo lo que viene después junto con la cirugía. Y es muy importante seguir con todo eso. No, hombre, le andan echando las porras. El mejor doctor para realizarte Gracias. la operación. ¿Bypass es por el ombligo, así como la manga? Sí, pero en el bypass pongo una incisión accesoria de 5 milímetros del lado izquierdo del ombligo. Ok, ¿sí? perfecto. Pero también se hace solo por el ombligo. Muy bien. ¿Riesgos de la cirugía? Cualquier cirugía tiene riesgos. El porcentaje va de 0.2 a 0.8%. Puede haber los primeros días alguna filtración o puede haber sangrados. Básicamente son los primeros, lo más frecuente, son de los primeros 7 días y esas son las complicaciones a corto plazo. ¿Sí? Claro, y eso pues obviamente para eso fueron las pruebas que estábamos hablando Así es, ahorita, ¿no? básicamente siempre se prueba para tratar de evitar
riesgos y complicaciones. Con eso lo reducen mucho. Y obviamente si el paciente se prepara, que también viene más adelante, con una dieta preoperatoria, no todos la necesitan, pero si hace una dieta preoperatoria, si revisamos todos los exámenes están bien, pues básicamente pues el riesgo se disminuye al máximo. Bueno, ya entramos a la parte de operación, diagonal, hospitalización. No tengo ahí yo nada más que era como que tópico, pero ¿qué nos puede decir del día de la operación? Tienes que llegar un par de horas antes, te hacen una nueva evaluación para ver la parte del COVID. Básicamente, como dices tú, todo esto nos cambió mucho. Te revisan que tengas tu prueba, que la prueba sea vigente y que donde te la hayas hecho esté avalado por este famoso INDRE. Luego pasas ya a cirugía. La pregunta muy frecuente es ¿cuánto tiempo tarda una cirugía? Una manga desde 25 a 60 minutos y un bypass desde 1 hasta 2 horas. ¿Sí? En el hospital lo estoy dejando una noche ahora. Se quedan un día y medio con el fin de reducir el tiempo que estés en el hospital y que más te cuides en tu casa que fuera de ella. ¿Sí? Básicamente por eso cambió. Un día y medio. Un día y medio. O sea, te operas en la mañana de un día y sales a las 2 o 3 de la tarde del día siguiente. Ah, ok, súper bien. O sea, volvemos a lo mismo. Yo les había dicho que 2 porque pues bueno, yo me alcancé a operar antes de la contingencia, entonces pues eso ya cambió y esa es ahora la nueva normalidad. Ya no es 2 días de hospitalización, sino un día y medio para que, pues como quien dice, pues estar más seguro en casa, ¿no? Y también si te acuerdas, en el hospital te podía visitar quien tú quisieras. Sí. Todo el mundo venía, pero ahora solo una persona, solo esa persona está contigo y nada más. Y así un día, una persona y lo menos tiempo en el hospital. Muy bien. Me preguntan también que si era anestesia general. Sí, es anestesia general en las 2 cirugías. ¿Qué tanto después despierta, doctor? ¿Como unas 2 horas después? Despiertas inmediatamente después del procedimiento. Yo personalmente no tuve ningún dolor, ninguna molestia, y para que pudieran comprender el grado de comodidad que yo tenía, me dicen, ¿qué te dolió? Le digo, es que lo que más me dolió fue el catéter, o sea, para que se den una idea de que yo pues la he pasado muy bien, o sea, desde que desperté, tanto en el hospital como en mi casa, no he tenido ningún dolor ni nada. Obviamente el umbral del dolor es diferente para todos nosotros, es diferente totalmente. Yo calculo en una escala del 1 al 10 una molestia o dolor entre 3 y 5, el promedio. Hay pacientes que no sienten absolutamente nada, hay pacientes que tienen un poquito más de molestia, pero habitualmente esto se presenta las primeras 6 a 12 horas y después así empieza a bajar el dolor y queda solo como molestia, como sensación de que como inflamada, o sea, como incomodidad más bien, no como dolor, ¿verdad? Básicamente, sí. La vida y la alimentación después de la cirugía, doctor. Sí, justo después de cirugía, pues obviamente tienes un estómago nuevo, recién hecho, y tienes que progresar poco a poco, como si fuera, digamos, un bebé. En etapas más cortas. Nosotros, la experiencia del grupo, nutrióloga, psicóloga y de un servidor, es una semana de líquidos, una semana de papillas, una semana de dieta suave, y luego empiezas con dieta normal. En ese punto empiezas a adaptarte a cómo comer, qué tanto comer. Te acuerdas que al principio pues batallabas un poquito con el agua, batallabas un poquito con ciertos líquidos y te fuiste acostumbrando hasta que prácticamente ahorita no batallas con nada. Y te acuerdas cómo el primer mes Astrid, la nutrióloga, te fue diciendo, oye, hay que cambiar a esto, hay que tomar esto, hay que hacer esto, y las cosas que platicamos nosotros. Entonces todo va siendo una evolución constante dentro del primer año, pues para ayudarte a ese cambio que pues todos queremos. Sí, ¿verdad? O sea, son pasitos chiquitos. El primer mes la alimentación cambia cada semana, que es lo que me acuerdo, cada semana, y después ya es cada mes. Lo cierto es que, como preguntan ahí, ¿no puedes vivir a dieta toda la vida? No, no puedes. La intención es que basado en lo que mejor te cae, en tus gustos, la nutrióloga te va guiando por los alimentos que sean más nutritivos y que con esto tú equilibres en la balanza lo que la nutrióloga te dice dentro de tus gustos y lo que te va a ayudar a mantener esa pérdida de peso. Es obvio que va a llegar un momento donde puedas comer de todo, pero si comes de todo sin guía, pues obviamente es ahí donde puedes volver a subir de peso. Aquí tienes que comer de todo con guía, ¿sí? No con dieta, sino con una guía que siga los consejos
de la nutrióloga. No vas a estar a dieta toda la vida. El exceso de piel, doctor, ahí tiene que ver, pues, depende de cada caso, ¿no? ¿Qué exceso de peso? tenían? Sí. ¿Y qué tal exceso de piel? Dos cosas, obviamente la edad y el exceso de peso. Entre menos edad y menos exceso de peso, pues la piel se te va a pegar y no se te va a notar que alguna vez tuviste sobrepeso. Entre más edad y más sobrepeso, pues se te va a notar más, puede colgar un poquito o quedar flácida la piel del vientre, de los brazos y las piernas, pero va a depender del tipo de exceso de peso que tengas, ¿sí? Y de los esfuerzos que también tú hagas. Así es, hacer ejercicio, a lo mejor ponerte fajas, masajes o ese tipo de cremas, cosas, todo quizá eso. pueda ayudar en cierta proporción. A lo mejor no te regresa el 100%, pero te hace... Hay algunos pacientes que se sienten a gusto con cómo quedaron, un poquito suelto, pero muy poquito, que casi no se nota, y no tienen que hacerse nada. Hay algunos pacientes que tienen que quitarse excedente de piel. Pero estamos hablando a veces pacientes pierden 80 o 100 kilogramos del peso que tenían. Sí, pues ahí así es una cantidad importante de exceso de piel y pues a lo mejor ya más adelante pueden recurrir a otro procedimiento. Eso es una cirugía plástica. Sí. Lo del rebote, doctor, ¿cómo tenemos la gráfica de recuperación? También platicamos ahorita brevemente, pero básicamente el rebote viene por los cambios de hábito, pero las dos cirugías después de 3 años ganan un poquito. La manga entre el segundo y tercer año y el bypass entre el tercero y el quinto. Suben un poquito, dependiendo de qué tanto hayas perdido, es un rango para la manga de 7 a 10 kilos, para el bypass de 3 a 5. Si no lo queremos, o sea, vaya, así fue como me hicieron la pregunta, pero no queremos quedarnos con el término rebote, porque realmente no es un rebote, no, o sea, es una recuperación pequeña de peso. Habitualmente, pero si cambiaste bien los hábitos. Sí puede haber pacientes que recuperan una buena cantidad de peso si no cambian bien los hábitos. Le voy a decir lo que se me quedó más grabado y obviamente se lo tiene que decir a todos los pacientes, o sea, es un 50% la cirugía y es más, yo le pondría 40% la cirugía y 60% también en que lo que tú hagas, o sea, cumplir con lo que debes de comer, con tus ejercicios, con todo, pero el doctor sí lo deja súper claro, o sea, no es magia, hay que también uno ponerle de su parte. Doctor, me preguntan ahora también acerca de los embarazos antes y después de la cirugía. Bueno, antes. Hay algunas pacientes que desarrollan ovarios poliquísticos por el mismo sobrepeso y eso hace que tengas más infertilidad, que tengas riesgo de infertilidad. Es parte de las enfermedades asociadas al sobrepeso. Después te haces más fértil. Lo recomendable, sí he tenido muchos pacientes que se embarazan después de manga, después de bypass. He tenido pacientes que han tenido varios embarazos gemelares, etcétera, con las dos cirugías y no han tenido problema. La recomendación es que se esperen entre 1 año o 1 año y medio después de la cirugía para embarazarse. Pero al contrario, te haces más fértil. ¿Viene de un parto? ¿Cuánto tiempo 6 tiene? meses. 6 meses te esperas para... Y para después de la cirugía, dijo un año y medio, ¿verdad? Más o menos es lo ideal. ¿Qué estudios es lo que piden? O sea, ¿cuáles son los estudios preoperatorios? Ya revisamos exámenes generales de sangre, la hemoglobina, enfermedades metabólicas, la glucosa, todo ese tipo de cosas, y rayos X. Los rayos X pedimos para pintar el estómago, para ver, ¿te acuerdas que también tomaste un líquido antes? Para ver la forma de tu estómago, que no hubiera ninguna anormalidad, tumores o cosas así. Vimos un eco, vimos un electrocardiograma, etc. Básicamente, como si fuera un check-up, una evaluación general de tu estado actual de salud. ¿Tiene costo la valoración si es en línea? Si es en línea, no. Y si van de tu parte, no tienen costo tampoco. Ok, perfecto. Y también me están preguntando si opera en otros estados. No, solo opera aquí en Monterrey. La parte que para mí fue la mayor sorpresa y lo mejor, o sea, porque cuando yo fui a consultar con usted, ni siquiera toqué este tema porque se hablaba de laparoscópicamente. Entonces, por default, no me nació preguntar, porque yo pensé, ¿qué tipo? O sea, yo hasta que desperté me enteré que mi operación había sido a través del ombligo y despierto y me encuentro con la sorpresa de que no tengo ninguna cicatriz y que todo se hizo a través del ombligo. Cuénteme de ese procedimiento. Bien. ¿Quién más lo hace?
Tengo 5 años de estarlo haciendo. Aquí en Monterrey, que yo sepa, nada más nosotros. Ya llevamos una buena experiencia con esto, llevamos muchos casos, tanto de manga como de bypass, y los resultados son muy buenos, tanto estéticos como resultados posoperatorios. En cuanto a pérdida de peso y todas esas cosas, es muy similar a la laparoscopía normal, con la posibilidad de que te sientas más cómoda, que empieces más rápido a hacer ejercicio y que tengas menos dolor y menos incomodidad. Básicamente hay muchas cosas benéficas al hacerlas solo por el ombligo. Y bueno, pues no se va a notar absolutamente nada. Más común que recibí en preguntas, los costos, si tienen financiamiento, las facilidades de pago. ¿Tienen facilidades de pago, doctor? Sí hay facilidades de pago, todo eso lo ven con mi asistente les puede dar costos, facilidades de pago, los préstamos, todo ese tipo de cosas, lo pueden ver con ella, la forma de pago, todo eso lo ven con ella, con mi asistente. Como si fuera un paciente que está en su consultorio y que usted dice, esto no me lo preguntó, pero déjame se lo claro. Yo creo que hemos tocado la gran mayoría, preguntan mucho del embarazo, de la piel, la caída de cabello. Ay, sí. Aproximadamente es un 20% de pacientes los que tienen caída de cabello. La caída de cabello es más relacionada a la pérdida de peso más que al tipo de cirugía. Las dos, tanto manga como bypass, pueden tener caída de cabello. Hay que tomar ciertos suplementos para que esto se detenga. La caída se presenta entre el segundo y cuarto mes y aproximadamente son 6-7 meses lo que tarda en detenerse la caída del cabello. Tiene mucho que ver con el ciclo del cabello. El ciclo del cabello dura 180 días. Entonces, básicamente eso es lo que vas a ver. Pero para reforzar tu cabello, el que ya se cayó y los que sufrieron, porque no se cae todo al mismo tiempo, o sea, todos sufren en etapas diferentes y por eso se va cayendo el cabello. Empieza como que muy poquito y va aumentando la caída del cabello, llega 3-4 meses el pico y luego empieza a bajar y luego empieza a notar cabello nuevo. Para que ese cabello nuevo venga más fortalecido, pues tomas biotina, colágeno, zinc, algunos tipos de cosas. Ahí te lo vamos recomendando a través de las consultas. ¿Te hacen algún procedimiento psicológico? Y eso es lo que mencionamos algo, pero no nos metimos mucho en eso. Te hace algunos cuestionarios, pues tú te recordarás de eso. Platicas con la nutrióloga, te explica un poquito el proceso, te hace algunos cuestionarios y prácticamente esa es la parte preoperatoria de la psicología. Y después de eso la sigues viendo y te va alineando en algunas cosas, como te decía, la parte conductual o la parte emocional de la alimentación es la que tocas más con la psicóloga, pero sí es parte importante también. Sí, ¿cómo sabe el cuerpo cuánto bajar? ¿Hay riesgo de bajar de más? He visto muy poco frecuente que bajes de más. Algunos pacientes, en ese famoso mini bypass, he visto 2 o 3 pacientes que bajan demasiado, pero habitualmente no. Para eso es el seguimiento nutricional también. Nosotros vamos viendo qué tanto vas perdiendo y si requieres más suplementación. Habitualmente el cuerpo tiene un límite. Cuando empiezas a tener menos reservas, el cuerpo empieza a bajar un poquito el metabolismo y empieza a acomodar o a detenerte la pérdida de peso. Acuérdate que te platiqué, la pérdida de peso es muy intensa los primeros 6 meses y después los segundos 6 meses es cada vez menos. Más lenta. Y después, entre los 12 y los 18 meses, la pérdida de peso paulatinamente se va deteniendo hasta que llega a detenerse totalmente. Si soy foránea, luego de la cirugía, ¿puedo viajar a mi ciudad? ¿Cuántos días después? Habitualmente 2 días después de cirugía pueden regresar a casa. O sea, están una noche en el hospital, una noche en hotel o casa de algún familiar, dependiendo, y a las 48 horas pueden regresar a casa. Y siempre trato que el paciente llegue a lo más bajo que se pueda, con el fin de que cuando recuperes, como dices tú, no es rebote, pero recuperes ese peso que puedes recuperar, te quedas en un peso más agradable para ti. Pero eso, como te digo, siempre va a ser individual, siempre va a ser depender de muchos factores. ¿Sí? Y eso lo platicamos con cada uno de los pacientes, ¿verdad? ¿Hasta qué edad te puedes operar? La norma oficial mexicana marca 18 a 65 años para hacerte cirugías. Y pues ya por último me preguntan si se puede operar una persona que ya tuvo banda y fracasó, si hablábamos de la conversión sí, de una cirugía a otra. Eso se puede.
Pero como que hay que hacer individual Sí. el caso, hay que revisarlo, algunos requieren endoscopía, además de los estudios preoperatorios, hay que ver qué tipo de banda es, etcétera, pero sí se puede. Claro, cada caso es único y nosotros estamos contestando pues las preguntas como más generales y lo que es a lo mejor normal. A lo mejor un caso puede tener algo diferente y a eso se trata individualmente con cada persona. Así es. Pero lo que se está contestando es como que lo general y lo que debe de ser, ¿no? 4 años de mi cirugía, el mejor regalo que me pude haber hecho, cambió mi vida. Saludos, doctor Silvia de la Rosa. Sí. Bueno, ¿cuántos años tiene ya operando? Yo empecé a hacer cirugías bariátricas en el 95, cirugías abiertas que se hacían, que ya no se hace esa, que era solo colocar grapas, gastroplastia se llamaba esa cirugía, hace ya Y tiempo te quedaba todo ahí la cicatriz grandota y eso, y fuimos evolucionando, pues ya llevo desde el 95 wow, ahora por el ombligo, o sea, más de 20 años de experiencia, bueno, más de 20 años operando. Sí. ¿Verdad? Qué genial. Sí, Sí. Pues bueno, ya tienen aquí todo, yo creo que la mayoría de las dudas o las dudas más importantes resueltas. Obviamente ustedes las pueden volver a hacer cuando tengan su consulta con el doctor por videollamada. Me dice, no, por desgracia, no todos podemos realizarnos esa cirugía. ¿Hay alguna persona que no sea candidata por alguna razón? Hay algunos aspectos psicológicos, hay algunos aspectos de enfermedades autoinmunes y ese tipo de cosas que a lo mejor no se pueden operar, sí. Siempre se revisa el caso y para eso es la parte preoperatoria. Claro. Pues bueno, doctor, ahora sí vamos a pasar a la parte en donde nos despedimos. Acá en YouTube les voy a poner yo todas las redes sociales del doctor, de su asistente, teléfonos, WhatsApp, etcétera, para que puedan contactarlo. Doctor, ¿qué más nos quiere decir? Pues nada, muchas gracias por la invitación y cuando quieran yo estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos de ustedes. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta transmisión y acá también en YouTube. Nos alegra mucho que hayan estado interesadas en este tema y claro que yo les voy a seguir compartiendo mi proceso porque pues soy un testimonio más de pacientes del doctor y les puedo decir que estoy muy feliz, muy a gusto desde que desperté de mi operación. Pues sí, obviamente la vida te cambia y todo para bien, doctor. Bueno. Entonces, igual muy agradecida, no nada más por tenerlo aquí, sino por haberme practicado este procedimiento y pues, ¿qué más? Muchas gracias y pues no queda otra cosa más que decir gracias a todos por estar con nosotros y estamos aquí para la próxima. Y muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Y es el vestido, porque yo no tengo estas caderas. De noviembre, vean qué bonito color. Van a escuchar este sonido.